¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy alumno de la Universidad de Indoamérica. En este momento vamos a hacer conciencia, vamos a tratar un tema muy importante donde todos nosotros como docentes tenemos que conocer. Se trata sobre la disgrafía. Antes de empezar, una introducción donde todas las personas del mundo utilizamos este recurso que es la escritura como un medio de comunicación, como un medio de alcance, como un medio de convivencia diaria. Todas las personas en el mundo utilizamos la escritura para realizarnos socialmente. Pero ¿qué pasa cuando en lo alterno de cada persona hay algunas que tienen problemas de escritura? Pues este es el problema que vamos a tratar en este momento. La disgrafía a nivel mundial existe. Pero, ¿qué es la disgrafía? ¿En qué consiste este problema que tenemos que conocer todos como docentes? Porque está dirigido a los docentes. La disgrafía, para empezar, primero es un trastorno. Un trastorno, sí. Al hablar de trastornos, estamos hablando nosotros de algo que tiene que ver con el cerebro, una descoordinación cerebral o motora, pero tiene que ver o está relacionada con nuestro funcionamiento cerebral. Al decir un trastorno, pues ya avanzamos y decimos que es un trastorno de aprendizaje. Es cuando el niño no tiene la capacidad de hacer rasgos definidos y coherentes de cierta manera fáciles. Cuando al niño se le imposibilita este rasgo, entonces podemos decir que existe un problema de disgrafía. Entonces, al alcance de esto, no olvidemos que el problema arranca desde lo cerebral. ¿Y dónde se desarrolla este problema? Se desarrolla cuando no tenemos un buen inicial, cuando en los primeros años de la vida escolar del niño no lo podemos superar. En mi caso, yo curso y estoy dando el curso de sexto año básico, tengo un niño con este problema de disgrafía, un niño donde no realmente hace su desarrollo caligráfico coherentemente. Entonces, al momento de que yo sé que es la disgrafía, lo diagnostiqué y de esta forma tenemos que nosotros saber cómo diagnosticar este problema. Acuérdense que todo es por la descoordinación cerebral, porque quizás uno se desarrolla más rápido que otros. En cuanto al diagnóstico, ya sabemos que cuando un niño escribe todo pegado, cuando un niño escribe y no entiende lo que dice ahí, o uno no entiende lo que dice, cuando no acentúa lo que uno le dicta, de esta forma el niño ya podemos decir que está diagnosticado con problemas de disgrafía. Esto es muy importante diagnosticarlo porque en mi caso, en el aula de clases, el niño que yo les comenté que se trata de un estudiante que con problemas de disgrafía, al momento de que yo lo diagnostico, él tiene un gran problema. Un problema donde uno desarrolla la clase o de pronto dicta algo y el niño no acentúa, no se para, simplemente escribe toda la frase pegada. De esta forma, tras eso, tiene un problema motor en el sentido de que al momento de escribir no se entiende. Altamente me di cuenta que este muchacho tiene un problema de disgrafía y al momento de relacionar, ¿no?, el problema, tuve que investigar. Y el problema no ha sido mayormente por la actividad del docente, sino porque él viene de una familiar de escasos recursos económicos y también ninguno de sus familiares son estudiados. Entonces vemos que quizás él no tenía las ventajas como otro estudiante y por eso al momento de que él inicia sus estudios no tenía el apoyo colaborativo de su hogar y por ende él desarrolla este problema de disgrafía. Eso es lo que yo pude en cuanto al diagnóstico investigativo que tuve que hacer. Pero al momento de que yo tengo el diagnóstico, tuve que ver, ¿no?, cuál es el tipo de disgrafía que tiene el muchacho y por ende tenemos que conocer también nosotros cuáles son los tipos de disgrafía que existen. Tenemos dos, la disortografía y la disgrafía motora. ¿En qué consiste la disortografía? Bueno, esto tiene que ver mucho con las reglas ortográficas, de cómo se escribe con J, con B, con V, con W, todas estas técnicas de reglas ortográficas es lo que el niño desarrolla a raíz
de su crianza en el momento escolar, ¿verdad? Entonces, de esta forma, también tenemos la disgrafía motora, que es una descoordinación del cerebro con los músculos en los momentos de escribir. Estas técnicas, por favor, se desarrollan siempre en la etapa inicial del estudiante. En cambio, en mi caso, que tengo ya en sexto, ya tengo un problema que ya viene de años, pero sin embargo, estamos aplicando ciertas metodologías, ciertas técnicas para que el estudiante en este caso no se quede arraigado en un problema, sino que siga avanzando hacia adelante. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que la disgrafía tiene dos tipos, que son la disortografía y la disgrafía motora. Cuando nosotros ya diagnosticamos y sabemos qué tipo tiene de problema el estudiante, en mi caso tiene los dos tipos, de la disortografía y la disgrafía motora. Tenemos que hacer diversas actividades. Una de las principales actividades para poder solucionar este problema se trata la técnica de encadenamiento. ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica está basada en la que el niño, durante todo el día que se desarrolla escolarmente, teniendo el problema de disortografía, tenemos que nosotros valorizar lo que él hace, lo que él efectivamente intenta hacer, tanto ya sea en escritura, caligrafía, pero además de eso, en su desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa cuando yo no le brindo el apoyo emocional a un estudiante cuando tiene este problema? ¿Qué pasa o qué sucede? Yo tengo que, desde el momento en que ya hable de trastorno, estoy hablando de que tiene un problema en su cerebro, en su mente, que desfavorece, ¿verdad?, en la crianza del estudiante. Cuando yo tengo este problema, pues al niño tengo que sacarlo de ese hueco emocionalmente y de esa forma llevarlo hacia arriba, impulsándolo hacia la mejora de la misma. Entonces, en la técnica de encadenamiento, si yo estoy hablando de matemática, si estoy hablando de ciencias naturales, y les hago escribir algo, y yo veo que de tantas metodologías que yo realicé en cuanto a la escritura, la ortografía individualmente con él, veo en su momento de que el estudiante ha mejorado en su minoría, tengo que valorizar eso. Decirle lo tan bien que ha hecho y efectivizarlo y sacarlo de ese hueco trastornador que tiene por ese problema de disgrafía. Otra forma de valorizarlo, una de las técnicas importantes, es quizás hablar con él más que con los demás. En el caso de los exámenes, cuando tenemos que tomar exámenes de estudiantes, por lo general tenemos que no tener este problema de disgrafía, pero el que los tiene, podemos buscar técnicas diferentes como las lecciones orales o un examen oral. De esta forma estamos dando a la igualdad de todos los estudiantes, porque uno me realizan el examen escrito y otro me lo va a dar oral, para de esa forma evaluar el aprendizaje cognitivo de cada uno. Entonces, en resumen, la disgrafía es muy importante conocer que es un problema trastornador, es un trastorno del cerebro, de la descoordinación muscular de nuestro cuerpo. Los tipos de disgrafía que hay son dos, que son la disortografía y la disgrafía motora, y no olvidemos de buscar fuentes de información que nos va a ayudar con este problema, que es muy importante saberlo y muy importante también tratarlo. Bueno, de mi parte muchas gracias y que la pasen bien.